Buenas tardes. Estamos hoy en la sexta conferencia del ciclo de conferencias de la generación 2020-2022 de la Maestría en Desarrollo Educativo. En esta ocasión van a estar con nosotros los profesores Saúl Santos García, Fernando Nava López, Nicanor Rebolledo Reséndiz, y va a estar coordinado por la doctora Gabriela Victoria Sarni Kriskauskia. Espero haberlo pronunciado bien. Bueno, entonces doy la palabra a la profesora Gabriela para que por favor haga la presentación de cada uno de ustedes y les explique en general la dinámica. Ya saben ustedes que lo que tienen que hacer es, si quieren participar, plantear las preguntas y nosotros vamos organizando las preguntas para podérselas dar en esta ocasión a la moderadora. Bueno, por favor, Gaby. Gracias, José Antonio. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Nos da mucho gusto estar en esta reunión con los compañeros Fernando Nava, Saúl Santos y Nicanor Rebolledo. El tema que nos ocupa en esta mesa hoy se llama las lenguas indígenas nacionales en el contexto de la educación superior, retos en el reconocimiento y la enseñanza, un tema que venimos trabajando de diferentes maneras en las instituciones de educación superior y un tema que cobra importantísima relevancia en el marco de las políticas educativas en México, obviamente en la región, a partir de pues, la consideración de que la educación debe ser intercultural desde el nivel de preescolar hasta la educación superior y el papel que juegan o pueden jugar o deberían jugar las lenguas nacionales indígenas. En este caso vamos a hablar de la educación superior. Me voy a dar a la tarea primero de presentar a los tres compañeros que nos acompañan y posteriormente explicar la dinámica. Bueno, el doctor Saúl Santos García obtuvo su doctorado en lingüística en la Universidad de Essex, Reino Unido. Tiene una maestría en lingüística aplicada por la Universidad de las Américas, Puebla, y una licenciatura en docencia de lenguas por la Universidad de Exeter, Reino Unido. Actualmente es profesor tiempo completo en la Universidad Autónoma de Nayarit, en los programas de licenciatura en lingüística aplicada y doctorado en ciencias sociales de PNPC. Es líder del Cuerpo Académico Consolidado Lengua y Cultura, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y cuenta con reconocimiento perfil PRODEP. Sus áreas de interés son bilingüismo y educación bilingüe, disponibilidad léxica, alfabetización académica, así como formación de profesores de lenguas indígenas como segundas lenguas. Bienvenido, Saúl. El doctor Enrique Fernando Nava, nacido en Guanajuato, músico por tradición familiar, con estudios en el Conservatorio Nacional de Música y en la ahora Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciado en lingüística por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y doctor en antropología por la UNAM. Fue investigador del Instituto Nacional de Bellas Artes del Colegio de México y desde 1991 es investigador tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Sus principales temas de interés son la música tradicional mexicana, la poesía oral improvisada, el canto en lenguas indígenas, las lenguas indígenas y los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. En particular ha trabajado las lenguas y o las expresiones artísticas purépechas, náhuatl, zapoteco, seri y chichimeco. Él tiene una gran cantidad de conferencias y publicaciones que seguramente se pueden consultar en la página web. Cuenta con experiencia docente desde niveles de educación media superior hasta el posgrado, desarrollada en el IMBA, la UNAM, Universidad de Guanajuato y diversas instituciones de nuestro país. Fue el primer director fundador del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas entre 2005 y 2010, presidente de la Sociedad Mexicana de Antropología entre 2012 y 2014, coordinador del posgrado de Antropología de la UNAM 2012-2015 y es el coordinador del posgrado en música en la UNAM. Ingresó como miembro
a la Academia Mexicana de Lengua en el 2018. Bienvenido, Fernando. Y el doctor Nicanor, profesor de nuestra casa de estudios, profesor investigador en el área 2 de diversidad e interculturalidad de la pedagógica, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nacido en el corazón del Valle del Mezquital, es doctor en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana, profesor en la licenciatura en Educación Indígena, en la maestría en Desarrollo Educativo, en los doctorados en Educación y en el de Educación y Diversidad de la Universidad Pedagógica Nacional. Ha realizado investigación de campo entre los grupos mazatecos y otomíes de México, Mowak de Ontario, Canadá, Palicure, Caripuna, Galibí, Mahuorno, Tucano, Tuyuca, del Bajo y Alto Amazonas. Ha impartido cursos a profesores indígenas Palicure, Tucano, Tuyuca y Guaraní. Ha realizado estancias de investigación en el 2005 en Queen's University en Kingston, Canadá. Y entre el 2011 y 2012 se ha desempeñado como profesor visitante en el programa Profesor Visitante del Exterior, en la categoría de pesquisador en la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil. Vicepresidente del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, coordinador de la Comisión de Antropología y Educación del CEAS, miembro del Seminario de Historia, Filosofía y Sociología de la Antropología Mexicana, miembro del Observatorio Internacional de Inclusión, Interculturalidad e Innovación Pedagógica, y bueno, tiene diversas publicaciones, libros y conferencias. Bienvenidos a los tres. La dinámica para que también el público que nos sigue pueda acompañarnos está organizada de esta manera. Tenemos 3 bloques de preguntas que nuestros participantes ya conocen de antemano, a partir del cual esperamos generar el debate en esta mesa con el tema que nos ocupa. Entonces voy a hacer lectura del primer bloque de preguntas con una duración de 8 minutos más o menos para cada quien y iremos enriqueciendo el debate a partir de los 3 bloques. Entonces, si les parece, iniciaremos con el primer bloque de preguntas. Queremos comentar con ustedes que tienen gran experiencia en el campo de la educación bilingüe, en el campo del uso de las lenguas indígenas nacionales, los programas de formación, etcétera. ¿Cuál es el panorama actual de las lenguas indígenas nacionales en el contexto de las instituciones de educación superior en México? ¿Y cuál sería para ustedes el estado actual de la enseñanza y uso de las lenguas indígenas nacionales en las universidades, recuperando algunas de las experiencias que tenemos en la actualidad? Si les parece, empezaríamos por Saúl. Entonces, Saúl, por favor, si abres tu micrófono. Muchas gracias. Bueno, primero que nada quiero agradecer la invitación que me hicieron a esta interesante mesa y estoy más emocionado por escuchar las reflexiones que van a presentar mis colegas. Bueno, son 2 preguntas. Voy a ver si puedo ser breve. En la primera voy a ser muy breve. ¿Cuál es el panorama actual de las lenguas indígenas en el contexto de las instituciones de educación superior? Bueno, este segmento de la pregunta voy a contestarlo a la luz de mi experiencia en la Universidad Autónoma de Nayarit, que es el contexto que mejor conozco. Y bueno, ¿qué puedo decir? Es muy desfavorable el panorama. Es decir, pareciera que solamente el 21 de febrero hay un reconocimiento a las lenguas indígenas, a la diversidad, e incluso ese reconocimiento, ese día, en esa fecha, la conmemoración no es una conmemoración institucional, es una conmemoración por parte de individuos, académicos, colectivos, estudiantes, pero el impacto es muy limitado. Bueno, hay un reconocimiento, digamos, formal de la presencia de estudiantes indígenas.
que digamos es un pequeñito, un paso bebé, porque por mucho tiempo pues era invisible la presencia de los estudiantes indígenas en la universidad. Pero este reconocimiento se restringe a la idea de que el estudiante indígena tiene ciertas necesidades muy logísticas en cuestión de cómo conducirse en el contexto universitario y la atención. Hay un espacio que se llama la Oficina de Interculturalidad que atiende población indígena, pero el servicio que ofrece pues es básicamente de apoyo de ayuda en trámites, ayuda para conseguir algunos materiales que necesitan los estudiantes, o sea, se restringe a esas cuestiones. Pero incluso en ese espacio a mí me llama mucho la atención, en la universidad hay estudiantes mayoritariamente, bueno, provenientes de las 4 etnias originarias de esta región del Gran Nayar, Nayeri, Wixárika, O'odham y Mexican, pero pareciera que solo hay presencia de estudiantes Wixárika, es decir, huicholes. Y esto es promovido desde la institución. En Nayarit generalmente cuando se habla de indígenas se habla, o sea, como hablar de indígenas es sinónimo de hablar de huicholes, es el grupo, no el grupo mayoritario, pero sí en, digamos, presencia simbólica, y la universidad reproduce ese patrón. En realidad no hay un reconocimiento. Más adelante voy a hablar de algunos temas inherentes a la presencia del estudiante indígena en la universidad, pero por lo pronto diría que no hay un reconocimiento. Tampoco hay un conocimiento por parte de la población estudiantil, docente, administrativa, de lo que son los pueblos indígenas y las diferencias entre ellos, el hecho, o sea, lenguas indígenas, huichol y lengua indígena es como sinónimo, cora, lengua indígena es sinónimo, es decir, un indígena habla una lengua indígena. ¿Qué lengua hablas? La lengua indígena. Esa es, digamos, la concepción que se tiene en general. Hay una desinformación total. Quisiera hablar un poquito más, no sé, ya se me fue el tiempo, del estado actual de la enseñanza y uso de la lengua indígena. Aquí tengo un poco más de experiencia con respecto a esta pregunta. Primeramente me gustaría señalar que cuando hablamos de la enseñanza de lengua indígena, bueno, hay que distinguir, hay que tener una claridad en la distinción entre cursos de lengua indígena dirigidos a hablantes y cursos de lengua indígena como segunda lengua, dirigido a no hablantes. Es decir, los primeros asumen que el estudiante habla la lengua y entonces la orientación de los cursos generalmente son a la lectoescritura, es decir, yo hablo la lengua pero no sé leer y escribir. Y entonces muchos de los cursos tienen esta orientación, o a la reflexión, digamos, metalingüística del sistema, a la reflexión de la gramática, etcétera. Ese es un tipo de cursos, pues, que a veces se trabajan en las instituciones como cursos de lengua indígena. Y por otro lado tenemos los cursos dirigidos a no hablantes, sean indígenas o no los estudiantes. Nosotros tenemos una oferta modesta de cursos de lengua indígena dirigidos a no hablantes, es decir, como segunda lengua, y nuestros estudiantes son no indígenas, son indígenas que pertenecen a la etnia que habla esa lengua, o indígenas que pertenecen a otras etnias y que están interesados en aprender otra lengua indígena. Y bueno, aquí el propósito de estos cursos es el desarrollo de competencia comunicativa. Bueno, aquí también, el propósito de los cursos que ofrecemos es el desarrollo de competencia comunicativa, pero con frecuencia estos cursos de lenguas indígenas como segunda lengua se enfocan al desarrollo de competencia gramatical, es decir, se convierten en cursos de gramática o de competencia léxica, es decir, aprender vocabulario de la lengua, frases, por ejemplo, etc. Y también con frecuencia se confunden las dos orientaciones generales y se mezclan. Con frecuencia en los espacios áulicos hay
hablantes, no hablantes, etcétera, y para el profesor, porque además generalmente los profesores no tienen una formación docente, pues se enfrentan a muchas dificultades. Y es desafortunado porque el profesor es quien generalmente decide la orientación de los cursos, los contenidos, las duraciones, etcétera, pero no tiene esa formación que le permita tomar decisiones más informadas, y entonces estos cursos surgen como respuesta a necesidades emergentes y se van solventando como van ocurriendo, pues como van saliendo, y digo, qué bueno que exista toda esta oferta. Hay mucho que se requiere en relación a los profesores, en relación a los materiales. No existen materiales tanto para un tipo de cursos, el de hablantes, como para el de no hablantes. Materiales especializados, materiales complementarios, gramáticas, diccionarios, etcétera. Materiales que se usen en los cursos, pero también materiales que se usen en programas de formación para profesores de estos cursos. No existen materiales dirigidos existen por ahí uno que otro, a la formación de profesores de lenguas indígenas como segunda lengua. Tengo mucho que decir en relación a esto, no sé mi tiempo, ¿cómo está? Mira, Saúl, yo creo que podemos a lo mejor, guárdalo, Okay. y le damos la palabra. Muy interesante lo que nos has compartido, y sirve muy bien para seguir con el mismo bloque temático con Fernando. Fernando, te escuchamos. Si quieres abrir tu micrófono, por favor. Sí, Nazjaraski Yaminduecha. Muy buenas tardes, los saludo en Purépecha. Gabriel, Antonio, Nicanor, Saúl, gusto de compartir la mesa con ustedes, agradecer la invitación en particular de Nicanor. Y efectivamente, por la línea en que nos comenzó a platicar de la universidad en Nayarit, Saúl Santos, voy a comentar muy brevemente, sin detenerme en cada caso, un panorama verdaderamente general sobre la presencia de cursos en lenguas indígenas. En algunos casos matizaré si es para primera lengua, segunda. Bueno, la idea de dar un panorama. En la UNAM, inicio por mi casa de estudios, la licenciatura en antropología de hace pocos años creada, ofrece náhuatl, maya, purépecha o azteco en este momento como una lengua dentro de la currícula que deben o pueden como opcional tomar los alumnos de cualquiera de las áreas terminales. La licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales se ofrece en 3 sedes de la UNAM. Aquí en la Ciudad de México hay oferta de náhuatl y maya, en Mérida, Yucatán, de maya, y en León, Guanajuato, de náhuatl y otomí. La carrera de la licenciatura en Literatura Intercultural, que se ofrece en la ENES Morelia, tiene, pues, desde luego, una materia de literatura purépecha y náhuatl, respectivamente, y atiende, desde luego, las tradiciones tanto escritas como orales. La Escuela Nacional de Lengua, Lingüística y Traducción ofrece cursos de idioma náhuatl, y también el náhuatl se ofrece en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, en Cuautitlán, en la Facultad de Filosofía y Letras como optativas, y como ya dije, también en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que es la que alberga la licenciatura en Antropología. El Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad tiene una materia optativa que se pueden tomar en varias de las licenciaturas. La materia se llama México, Nación Multicultural, y dentro de esta, uno de los temas es literatura indígena, donde, pues, desde luego figura la producción en lenguas indígenas. La Escuela Nacional de Antropología e Historia, ya otra entidad, tiene desde luego su licenciatura en lingüística y tiene ahí, desde luego, la oferta de lengua originaria, y va cambiando qué lenguas se ofertan en función de la disponibilidad de profesores.
Paso ahora a un bloque muy importante en el escenario institucional, que son las universidades interculturales. Muy brevemente también de algunas de ellas, por ejemplo, de la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero, cuenta con la licenciatura en Lengua y Cultura. Dentro de ella, algunas de las asignaturas son Taller de Expresión y Comunicación en Lenguas Nacionales, Norma para la Escritura en las Lenguas Nacionales, que se enfocan en las 3 de la región, que son variantes del mixteco, del tlapaneco, del náhuatl y del amuzgo. Escritura en Lenguas Nacionales, otra asignatura, comprensión de lectura en lenguas nacionales para las 4 que mencioné, redacción de textos en lenguas nacionales, traducción de textos y dentro de las optativas, descripción y análisis de una lengua nacional. En otra de estas universidades, la de Chiapas, Universidad Intercultural de Chiapas, también se ofrece la licenciatura en Lengua y Cultura. Está lengua originaria de 1 a 6, son 6 semestres en que se lleva lengua originaria y puede ser celtal, tzotzil, zoque, etcétera. El laboratorio de lengua originaria, 2 semestres, comunicación oral y escrita, técnicas y habilidades para la redacción y estructura gramatical de las lenguas. Otra de estas universidades, la del Estado de Hidalgo, también ofrece la licenciatura en Lengua y Cultura. Tiene entre sus asignaturas lectoescritura de los idiomas de Hidalgo para el diseño de materiales de comunicación, traducción e interpretación, literatura indígena e indigenista, radio y locución comunitaria, producción radiofónica, revitalización lingüística y cultural, planificación formal de la lengua y alfabetización y literacidad. Por su parte, la Universidad Intercultural del Estado de Puebla tiene también una licenciatura en Lengua y Cultura. Entre sus asignaturas están Identidad Cultural y Lingüística de los Pueblos Originarios, Interpretación en Servicios Públicos, Enseñanza de la Gramática en Lenguas Originarias, Didáctica de la Enseñanza de la Lengua Materna, Sistema de Expresión en Lenguas Originarias, Didáctica de la Enseñanza de la Segunda Lengua, Traducción de Textos en Lenguas Originarias y como optativa, Revitalización Lingüística. Esta Universidad de Puebla tiene un posgrado y entre otros de sus asignaturas dice Métodos y Técnicas para el Desarrollo de las Lenguas y Didáctica de la Enseñanza en las Lenguas Originarias. Por su parte, la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, también con la licenciatura en Lengua y Cultura, ofrece taller de expresión y comunicación en lengua maya de la primera, 6 semestres también. Métodos y técnicas de la enseñanza en lenguas en contexto intercultural y optativas, adquisición y procesos de aprendizaje de segundas lenguas, taller de creación literaria bilingüe, lengua y cultura maya en el panorama nacional e internacional y temas electos donde se complementa maya por 4 semestres más. Digamos, hay una oferta de 10 semestres de lengua náhuatl. La Universidad de San Luis Potosí tiene una licenciatura en Derecho con orientación en asuntos indígenas, tiene lingüística forense, también tiene lenguas. La Universidad Autónoma Indígena de México, en el noroccidente, también una licenciatura en Educación Intercultural, con 6 semestres de lengua originaria. Y finalmente, en esta primera intervención, la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, también con su licenciatura en Lengua y Cultura, tiene lingüística aplicada en la enseñanza de segundas lenguas, taller y producción de textos en lengua indígena, gramática de la lengua originaria, taller de documentación lingüística, taller de traducción e interpretación en lenguas originarias, tecnologías educativas aplicadas a la enseñanza de segundas lenguas, y tiene un eje de lenguas que lo describe como una línea de asignaturas en todas las licenciaturas, dura 5 semestres, y el enfoque de fortalecer lingüísticamente a quienes son hablantes de las lenguas de la región o aprendizaje como segunda lengua para las no hablantes.
Entonces, es un panorama que les ofrezco en esta primera, mi participación, Gabriela. Gracias, Fernando, muy interesante. Creo que da mucha también, abre muchas puertas para seguir pensando el tema y lo que viene ahora en la otra parte del debate. Le pedimos entonces a Nicanor que también nos platique un poco cuál es su perspectiva sobre este mismo punto, cuál es el panorama actual de las lenguas indígenas nacionales en el contexto de las instituciones de educación superior en México y cuál sería el estado actual de la enseñanza y uso de las lenguas indígenas nacionales con base en experiencias actuales. Yo igualmente agradezco la invitación, agradezco al coordinador, a José Antonio Serrano, por la posibilidad de desarrollar de llevar a cabo este evento, que para nosotros como dedicados a esto es muy importante, y sobre todo a Gabriela, que está a cargo de la moderación, y el entusiasmo que le ha puesto para desarrollar este evento, que desde nuestro punto de vista pues es muy importante ahora, ¿no? Entonces yo quiero comenzar diciendo que actualmente hay muchas escuelas, universidades, ya nos dieron un panorama que agradezco, sobre que hoy día, bueno, pues enseñan lenguas indígenas nacionales en muchas universidades, en muchas escuelas, y que la mayor parte de los cursos que, como sabemos, pues tienen un propósito, y este propósito es a veces revitalizar la lengua misma, escribirla, la necesidad de escribirla, y sobre todo para difundir la cultura indígena, ¿no? En las universidades y en escuelas. Digamos que este propósito pues no va más allá de eso, es decir, que no hay en las universidades, ya más o menos Saúl nos da cuenta de eso, sino una política lingüística explícita de las instituciones de educación superior, una política lingüística en sus planes de estudio, en sus programas, bueno, pues ni mucho menos en sus legislaciones, ¿no? O en sus normativas como instituciones de educación superior. Ahora parece que ya, bueno, ayer ustedes estarán enterados, ayer se aprobó la Ley General de Educación Superior y enfatiza en uno de sus artículos, en 2 de sus artículos, la necesidad de interculturalizar los sistemas de enseñanza en las universidades, ¿no? Y sobre todo también tiene un capítulo interesante que se refiere a la enseñanza de las lenguas indígenas, ¿no? En el artículo 8º de los capítulos 7º y 8º, capítulo 7º habla de la necesidad de reconocer la diversidad lingüística. Y en el capítulo 8º señala la necesidad de interculturalizar el desarrollo de las funciones de las IES, o sea, de las instituciones de educación superior, y el respeto a la pluralidad lingüística de la nación, a los derechos lingüísticos y culturales de los pueblos y comunidades indígenas y afro-mexicanas, ¿no? En el artículo 37 del capítulo 8º de la ley, de esta nueva ley, ahí habla de la promoción de acciones que las IES están por ley obligadas, ¿no? Una es la enseñanza de las lenguas indígenas de nuestro país y de las lenguas extranjeras, ¿no? Entonces, por eso a mí creo que es un marco que no garantiza que esto se lleve a cabo, que sea posible, ¿no? Sin embargo, tenemos un garante, un marco jurídico que posibilita, ¿no? Como también lo hubo en la Ley General de Educación, la ley que tenemos actualmente, ¿no? De educación básica. Entonces parece que tendremos un nuevo marco de derechos lingüísticos, pero también nuevos retos para las universidades, retos que tendrán que ver no solo con la enseñanza de las lenguas indígenas, como asignaturas, como se ha dicho, sino como materias de enseñanza, es decir, como lenguas vehiculares del currículum. Yo creo que ese es un objetivo que va más allá de la enseñanza de las lenguas indígenas, ¿no? Es una necesidad de posesionar, de tener un estatus diferente de lenguas indígenas en el ámbito académico, ¿no? Tendrán que leer a los autores clásicos, como se soñó en algún tiempo, pues en lenguas indígenas, ¿no? Y esto tiene que ver, desde luego, con el desarrollo de las lenguas indígenas como lenguas académicas. En ese sentido, estamos ante nuevos retos, yo digo.
en cuanto a la enseñanza de las lenguas indígenas, y de hecho ya se mencionaron varios ejemplos y múltiples, que tienen múltiples también problemas de orden metodológico y político, ¿no? Entonces, ya no voy a repetir lo que comentaron mis colegas. Fernando, ellos cuando estuviste como en el INALI, como director del INALI, en el 2010, creo que dejaste un importante acervo, digamos, informativo, que da cuenta de que por lo menos se registraron en el censo que ustedes levantaron, se registraron 102 cursos. En el Distrito Federal se impartieron 24 cursos diferentes de lenguas indígenas de diferentes lenguas. Le sigue el Estado de México con 14, Quintana Roo con 10, Puebla con 9, Chiapas con 7, Coahuila con 7, Oaxaca con 8, Hidalgo, 7 cursos, Monterrey con 3, Yucatán 3, San Luis Potosí, Veracruz 3, también Sonora 1, Morelos 1, etcétera, etcétera, ¿no? Y, digamos, el registro que se tuvo en aquel momento pues, nos daba un panorama muy importante del avance que se estaba teniendo. Sin embargo, bueno, pues sabemos que había muchos más, o sea, había muchos más en el Distrito Federal, en Querétaro, Izmiquilpan, en Pachuca, en Chiapas mismo, etcétera, en Nayarit, en Guadalajara, o sea, cursos que no tenemos registro de ellos, ¿no? En esa época, en el 2000, nosotros iniciamos un curso de otomí, auxiliado justamente por un lingüista que ustedes conocen, Eval Hekin, para dar un curso de otomí en la Universidad Pedagógica Nacional. Y es un curso que, como otros que se dieron en la Universidad Pedagógica, como ustedes como información sabrán, que desde el 82 tenemos una licenciatura en educación indígena, en donde los primeros profesores que llegaron a la universidad pues eran directores de escuela, directivos de su sistema de educación indígena, y el requisito que se les pedía era una lengua indígena para poder estudiar en la universidad, ¿no? Era un requisito básico, ¿no? Era un material de trabajo, porque efectivamente, como ustedes saben, el origen de esta licenciatura era para fortalecer aquel viejo sistema de educación bilingüe bicultural, ¿no? Y así es como surgimos como programa en la Universidad Pedagógica Nacional. Sin embargo, bueno, poco se atendía a la lengua en ese sentido estricto, ni como contenido, ni como material ideológico, ni siquiera. Simplemente se tenía como un requisito. Sin embargo, poco con el correr del tiempo, en el 2000 empezamos a poner atención en la enseñanza de las lenguas indígenas y se ofrecieron diversos cursos abiertos, ¿no? Desde el otomí, náhuatl, tlapaneco, mazateco, tzotzil, celtal, varios cursos, ¿no? Y se siguen impartiendo en la actualidad con la perspectiva de que tenga reconocimiento la lengua, que se aprenda a leer y escribir, que tenga competencia oral, escrita, y con enormes dificultades institucionales para lograr la meta de constituirse en cursos regulares, ¿no? Es casi imposible constituirse en cursos regulares, profesionalizantes y certificados. Eso es una meta muy lejana, ¿no? Primero porque quienes les imparten, pues y así se entiende, ¿no? Como un tequio, como un servicio social que el que sabe hablar, pues lo puede ofrecer ese curso siendo estudiante de la universidad, como estudiante indígena. Y como dije, bueno, pues son estudiantes indígenas de la misma universidad los que imparten esos cursos, ¿no? Que actúan como un voluntariado, sin un reconocimiento necesariamente, ¿no? Bueno, ya Fernando comenta también que pues, la Escuela Nacional de Antropología tiene una larga tradición en enseñanza del náhuatl, del maya y el otomí. Pues yo creo que desde su origen de la Escuela Nacional de Antropología, Baitlane, creo que no sé si enseñaba otomí, en origen en 1938. Entonces existen las materias casi obligatorias, ¿no? Que eran obligados los antropólogos que salían al campo a hablar las lenguas indígenas, ¿no? Bueno, ya no menciono los que ahora se ofrecen en otras universidades, ¿no? Pero quiero detenerme en este curso que se diseñó, es un curso multimedia que diseñamos con Eval Hekin para enseñar otomí
a los que, como segunda lengua, aquellos los que tienen el deseo de aprender otomí y que fue diseñado con ese propósito. Fue diseñado prácticamente para que los profesores otomíes de la Ciudad de México que hablaran en otomí pudieran tener cursos básicos para escribir. Ese era el objetivo, de que escribieran en ñañú con 12, a partir de 12 lecciones básicas, accesibles, un curso interactivo, ñañú, español, inglés. Entonces, así fue concebido el curso, y eso dio algunas pautas para continuar. Posteriormente, Val Hekin dio abrió otro espacio en una página web para continuar con este diseño de este curso, y creo que fue un material muy importante. Yo sentía que no había mucho material disponible. Había uno que ya había elaborado Flores Farfán, algunos audiolibros que tenía, algunos videos, para alfabetizar en lengua zapoteca tenía un curso. Entonces, no obstante que el objetivo de los programas de enseñanza de lenguas indígenas tienen como centro la revitalización, y donde sabemos que no es suficientemente explícito el objetivo de estos cursos que se imparten. Lo cierto es que los promotores, o sea, los profesores que dan estos cursos, asumen una postura de defensa de los idiomas indígenas frente a las presiones discriminatorias del medio. El ambiente universitario es muy discriminatorio, o sea, poco alentador en ese sentido. Yo creo que tienen que lidiar con ese ambiente discriminatorio. Entonces, ofrecer un curso de un idioma indígena es en sí mismo pues un desafío metodológico, pero también político, ¿no? Suponemos que un profesor de lengua indígena, pues de entrada se interroga en primer lugar sobre el contenido de enseñanza que tiene o que ofrece, la eficacia de su método de enseñanza. Yo creo que aquí vale la pena detenernos en los métodos de enseñanza, ¿no? Porque tiene que pensar si la lengua que está enseñando, pues es una lengua escrita un poco convencionalizada o normalizada, como dicen ahora, o estandarizada, ¿no? Y en qué variante dialectal tendrá a enseñar, etcétera, etcétera, para no meterse en problemas, o qué tipo de opciones ofrece desde el punto de vista de un enfoque más de la diversidad lingüística, puede ofrecer, para no meterse en atolladero o en problemas que a veces resultan, ¿no? Porque cuando dan un curso, a veces lejos de ofrecer una alternativa, ofrece un campo de batalla, ¿no? Entre los propios hablantes. Entonces, yo creo que, no sé si aquí me quedo para continuar al siguiente. Muy bien, Nicanor, muchas gracias. Pues bueno, aquí yo estoy como tomando algunos puntos de los comentarios que han hecho los tres panelistas antes de pasar a la segunda ronda de preguntas. O sea, vemos que hay como una multiplicidad de experiencias. Hay algunas lenguas donde hace ya muchos años donde se viene trabajando con la enseñanza de la lengua. No hemos profundizado respecto de los métodos que Nicanor señala aquí al final. Sin embargo, también tenemos como estas experiencias que van apareciendo como en nichos específicos de las instituciones de educación superior, es decir, en instituciones que abren como un pequeño espacio, que quizás sea muy pequeño, pero quizás sea muy grande para empezar. Pero bueno, esto depende también de la valoración que los hablantes tengan de qué significan estos espacios en las instituciones, por un lado, ¿verdad? Tenemos, decía Saúl, enfoques distintos para trabajar las lenguas. Por un lado, un enfoque comunicativo, por otro lado, algunos talleres o cursos donde se trabaja más la función gramatical, desde la perspectiva más gramatical de la lengua. Compartía con Fernando esto también, en la búsqueda por la revitalización de las lenguas. Este es todo una presencia que ustedes nos transmiten de alguna forma como existiendo en algunas instituciones de educación superior, y quizás
en algunas donde la marca de interculturalidad ha tenido un sello particularmente porque se reconocen a los estudiantes indígenas su presencia en las instituciones. Sin embargo, nos queda mucho por entender qué pasa con los que no hablan las lenguas indígenas y qué cercanía, qué acceso a este tipo de espacios, por un lado. Por otro lado, lo que nos lleva al segundo bloque de preguntas es no solo estos nichos específicos para aprender, revitalizar la lengua de acuerdo al enfoque que cada institución toma, pero también nos queda mucho por pensar la posibilidad, y aquí va la segunda pregunta, en qué medida realmente podemos pensar usar las lenguas como lenguas vehiculares del currículum, ¿sí? En los procesos formativos. O sea, por eso decía las lenguas como en nichos, en cursos específicos. Pero, ¿qué hay, qué podemos pensar para hablar de las lenguas como vehiculares en los procesos formativos de las y los jóvenes? Muchos estudiantes demandan y se quejan de que cuando ingresan a una institución, por todavía las marcas étnicas que cargan muchas instituciones, se les pide, incluso para las becas que hasta hace poco han existido y que siguen existiendo para estudiantes indígenas, que hablen alguna lengua indígena. Y sin embargo dicen, ¿para qué me piden que hable yo la lengua indígena si después al interior del programa donde ingreso, estas lenguas no aparecen, no solo para los indígenas, sino para los no en general, quedan como, por eso, como en nichos. ¿Qué podrían compartirnos, Saúl, sobre esto, luego Fernando y luego Nicanor? ¿Sí? Adelante, Saúl. Bueno, híjole, a ver, por ejemplo, de nuevo pensando en el contexto de Nayarit, pero esto aplica para cualquier contexto, digo, hay contextos donde se trata de una sola, predomina la presencia de estudiantes que pertenecen a una cultura y tal vez que hablan una sola lengua adicional al español, una lengua indígena, por ejemplo. Pero hay contextos de mucha diversidad. En Nayarit, por ejemplo, comentaba que en la universidad tenemos estudiantes hablantes de Cora o Nayari, de Wixárika, de Odam y de Mexican. Y entonces algunas preguntas que surgen son, ¿y cuál es la lengua vehicular que se va a elegir? Si se quiere establecer una lengua indígena como lengua de instrucción. Claro, desde un punto de vista de equidad, pues tendrían que ser todas, pero esto acarrea una serie de situaciones que complejizan más el panorama. Que todo lo que implica, pues, y ahorita comentaré un poco. Si se va a elegir una de esas, una de las cuatro, en el caso de Nayarit, una de las distintas lenguas de las cuales hay presencia en un contexto educativo, ¿qué criterios se van a utilizar para seleccionar una? Y en el momento en que se selecciona una, ¿qué estatus entonces se le está dando a esta lengua en relación a las otras lenguas? Y entonces vamos a caer de nuevo en la situación de el desequilibrio que hay, digamos, entre el español y el resto de las lenguas. Si se elige una de las lenguas, digamos el náhuatl, como lengua de instrucción, entonces estamos cayendo de nuevo en esta situación de desequilibrio. Ahora, aún en el caso de que se decidiera utilizar una lengua indígena como lengua vehicular en el currículum, bueno, hay también una serie de retos que hay que enfrentar, ¿no? Personal docente, por ejemplo. Estamos partiendo de la idea de que los estudiantes pues tienen derecho a las mejores condiciones educativas y eso implica pues tener personal académico capacitado. En el contexto universitario estamos hablando de una serie de indicadores pues que se busca que la planta docente, con los cuales cuente la planta docente, en términos de su formación, en términos de su desempeño, su actividad académica, en términos de toda una serie de... y bueno, pues todos conocemos idealmente lo que es el perfil ideal del que se habla, que está involucrado no solo en su tarea docente frente a grupos, sino en una serie de actividades académicas
trabajo colegiado, investigación, extensión, etcétera. Y entonces, si estamos hablando de una institución que va a utilizar una lengua indígena como lengua de instrucción, pues tal vez esas son consideraciones que hay que tener, ¿no? En relación a la formación del personal docente y el manejo del idioma en cuestión del personal docente. Es decir, van a ser hablantes de lengua indígena que se conviertan en los profesores, en el núcleo básico de los programas, o van a ser los profesores existentes que van a aprender la lengua indígena para poder atender, usarla como lengua de instrucción en los programas. ¿Y qué implica una cosa y qué implica otra? Realmente, si revisamos los datos estadísticos de la población, del porcentaje de población indígena que tiene estudios a nivel superior, pues es muy reducido. Y las opciones de las carreras que siguen, de las opciones de formación también son más o menos reducidas, como que tienden a agruparse en ciertos programas, no sé, derecho, los programas de las interculturales, pero es muy limitado y entonces estamos hablando de, no sé, o sea, son cuestiones que pongo en la mesa, pues, hablar de una lengua, no es que, es decir, hay que poner esas cosas en la mesa de la discusión. Hablar de una institución de educación superior que utilice una lengua indígena como lengua de instrucción puede restringir el abanico de oferta educativa, o no, es decir, pero es algo que hay que considerar, pues, por eso digo que es muy complejo. Y bueno, eso es en relación al personal docente, pero luego viene asuntos de planificación del corpus, por ejemplo. Es decir, yo trabajé hace poco un proyecto con profesores de primaria, en donde estábamos explorando pues posibilidades lingüísticas para que ellos pudieran asumir el impartir sus clases en lengua indígena, porque una cosa es que una persona pueda hablar el idioma y que tenga distintos niveles de competencia comunicativa pues en la lengua, y otra cosa es tener una competencia académica, digamos, para poder llevar a cabo la labor que implica la docencia a nivel superior, por ejemplo, el lenguaje, en términos de lenguaje académico, el lenguaje técnico especializado de cada una de los cursos, de los programas, etcétera. Y entonces hay que trabajar toda una serie de proyectos enfocados a la planificación del corpus que permita, desde el punto de vista del uso del lenguaje, atender los programas en la lengua indígena. No sé, materiales publicados en esas lenguas, es decir, porque también los estudiantes pues tendrán que leer libros, tendrán que tener materiales adicionales para trabajar en las clases, porque no es solo que el profesor hable la lengua y ya, hay que hacer uso de materiales, etcétera. Y por otro lado, estamos asumiendo que la población estudiantil de una institución tiene competencia lingüística suficiente para llevar a cabo estudios a nivel superior. Es decir, por otro lado está la competencia del estudiante en la lengua en cuestión, porque ese también es un asunto, es decir, hasta qué punto incide la competencia en la lengua de instrucción en el desempeño académico. Y estamos, el plantear la posibilidad de que se utilice una lengua indígena como lengua de instrucción debe considerar también el asunto de la competencia en esa lengua de los estudiantes indígenas, es decir, de los estudiantes que van a pertenecer al programa. ¿Va a asumir que hablan o va dentro del programa considerar el desarrollo de la competencia comunicativa en esa lengua? Como se hace en la educación bilingüe, digamos, en el nivel primaria, por ejemplo, hay muchos modelos, pues,
en donde algunos modelos plantean ir desarrollando a la par, digamos, el conocimiento de los contenidos del programa y la competencia lingüística de los estudiantes. Entonces, hay que tener esas consideraciones también a la hora de hacer este planteamiento de el uso de una lengua indígena como lengua de instrucción. Creo que aquí puedo dejar mi comentario. Muy bien, muchas gracias, Saúl. Entonces, Fernando, ¿qué nos puedes decir tú de este punto? Sí, pues voy a hacer un eslabón, voy a terminar de presentar el mapa de lo que en las universidades interculturales se ofrece, toca aspectos de estas carreras de lengua y cultura para ahondar. La última de la que tengo información para compartirles es la Universidad Veracruzana Intercultural. Tiene una licenciatura en Derecho orientada al pluralismo lingüístico. Aquí me enlazo con los elementos que mencionaba Saúl, que hay unas tendencias para la aplicación o en dónde encontramos, ¿verdad? En qué licenciaturas orientadas hacia qué las lenguas para su uso. Es decir, no solo, ya no la enseñanza, sino una praxis en otros aspectos. Efectivamente, la Veracruzana Intercultural tiene la licenciatura en Derecho orientada al pluralismo lingüístico. Entre las asignaturas está la lengua local, el aprendizaje de la lengua en el contexto local, interpretación y traducción de lenguas en el ámbito jurídico, por un lado. Tiene otra licenciatura, esta Veracruzana Intercultural, en Gestión Intercultural para el Desarrollo. Ahí también está considerada la lengua local. Y creo que dentro de, este es el eslabón al que me refería precisamente, porque esta Veracruzana Intercultural ofrece una maestría Ipantotlachtol y Guantonemilis. Así la anuncian, y esto significa maestría en lengua y cultura náhuatl. Ahí se ofrecen gramática del náhuatl, las optativas de iniciativas y acciones para la revitalización del náhuatl, la enseñanza del náhuatl como L2 o como L1, y bueno, dentro de este panorama no tuve acceso inmediato a datos de la Universidad Intercultural del Estado de México y de la Intercultural Indígena del Estado de Michoacán, pero sí destaco, uniendo esta oferta de carreras y elementos que dentro de ellas involucran a las lenguas indígenas. La segunda pregunta, las lenguas como uso. Miren, en principio, Saúl lo dijo de otra manera, tú, Gabriela, lo introdujiste también. Aquí hay un asunto de vencer prejuicios, ¿verdad? De que las lenguas indígenas solo sirven para contar cuentos, para hablar de artesanías y danzas folclóricas, o a lo más, para leer literatura que repite la idea de que son voces vivas. Esos prejuicios, aquí está la parte política, aquí están las actitudes que tenemos que renovar en toda la población. Ahorita Nicandro nos ofrece un nuevo panorama de la ley de educación en el aspecto de la educación superior. Pues con estos prejuicios no vamos a llegar a ningún lado, porque prevalecen en todo un escenario. Y, a ver, sigo con la exposición de estas posibilidades del uso curricular. Tenemos tesis escritas en lengua indígena y defendidas en lengua indígena, desde luego, en un ámbito relativamente cerrado, pero ahí está el trabajo, ahí está un esfuerzo, ahí hay un avance en muchos sentidos. Cito, por ejemplo, la tesis de Jonathan Campamor Márquez, en purépecha, Pirecua, Juchatzi, Pecua, Juchar, Irecua, que traduciríamos como la pirecua, el canto tradicional de los purépechas, nuestra alegría, nuestra vida, nuestra convivencia comunitaria. Fue su tesis de licenciatura en Lengua y Comunicación Intercultural de la Universidad
Intercultural Indígena de Michoacán, en Pátzcuaro, una tesis del 2019, o sea, muy, muy recientes. Quizás fuera del ámbito meramente escolar, pero como experiencias que hay que valorar, pues hay toda una producción científico-académica. Por ejemplo, desde los años 50, 60, la Secretaría de Educación Pública con el Instituto Lingüístico de Verano llegaron a publicar aspectos de campañas de salud para prevenir el tifo, los problemas del bocio, una cantidad. El INEA, por ejemplo, esto lo conozco cuando estuve en el INALI y después por Elisa Vivas y Miguel, en estos nuevos enfoques del INEA, Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, orientados a la vida y el trabajo, muchos de los contenidos, y yo se los reconocía, trascendían con mucho el tema de los cuentos de burros, perdón. Entonces, había cuestiones de salud, había cuestiones sociales, cómo hacer una invitación a un bautismo, había cuestiones de la gestión escolar, eso lo llegué a discutir incluso con unos choles. El director de la escuela, hablante de chol. Los profesores, hablantes de chol. Los padres de familia, hablantes de chol. Las circulares en español. Y, perdón, se generó un experimento para hacer un citatorio en chol. Se expidió la circular. Funcionó la reunión en chol, por favor. Una serie de aspectos pueden ser hasta anecdóticos, muy puntuales, pero dan la idea de que por supuesto es posible el contenido, el trabajo. Y para cerrar, a ver, la Sociedad Mexicana de Física y el INALI trabajaron 6 textos de ciencia dura. Tomar la mar, nanotecnología, Próxima Centauri B, una estrella, cómo se forman las estrellas, radiación electromagnética y la gran explosión, dicho a la International Company, de Big Bang. A ver, esto está disponible, ustedes pueden acceder ahí, está en la página de la Sociedad Mexicana de Física, en amuzgo, chinanteco, cito en orden alfabético, huasteco, maya, mazahua, náhuatl, purépecha, tarahumara, tepehuano del sur, tlapaneco, totonaco, triqui y zoque. Por supuesto. A ver, entonces, también me tocó trabajar con amuzgos. No, la recuperación de los saberes tradicionales de los abuelos. Es que no sabemos escribir. Amigos, ya se inventó la grabación, el audio y video. Ya prácticamente con cualquier teléfono podemos hacer un registro. Bueno, no cualquier teléfono, ¿verdad? No en particular. Pero el que tiene la mayoría de los estudiantes, en fin. Y bueno, yo platicaba también con personal del Bachillerato Intercultural de Michoacán. Se quejaban de la carencia de textos, ya lo mencionó Saúl, ya lo mencionó Nicanor, tú lo estás considerando, Gabriela, en tus apuntes, la falta de materiales. Yo les dije, señores, ustedes están en una fase por la que hemos pasado muchos estudiantes mexicanos, que de algunas materias o algunos textos en nuestras licenciaturas o aún en nuestros posgrados, las trabajamos en otras lenguas. Ustedes sí, ahorita tienen material solo en español, lo pueden generar en purépecha, en fin. Y claro, hay toda una necesidad de planeación, desde luego, en todos los niveles. También recuerdo una discusión de estar trabajando el verbo dividir en purépecha. Y sí, en primero A estaban trabajando el verbo dividir a partir de separar montones de tortillas, por ejemplo, y en primero B estaban trabajando con el verbo partir como si fuera un trozo de leña. Sí, pues son dos verbos diferentes, se necesita una planeación para proponer cuál sea el que en las operaciones matemáticas se incorpore como dividir, pero eso es posible desde luego.
Di solamente unos casos de las posibilidades reales y ya en operación, como esta de la Sociedad Mexicana de Física, en que, por supuesto, los materiales pueden trabajarse en las lenguas indígenas como vehículos y transmisores de conocimientos de muchos tipos. Gracias, Fernando. Pues nos das a ti, igual que Saúl, un panorama de cuando hay ambientes favorables para el trabajo y cuando hay hablantes decididos al uso, ¿no? Hay como que combinar varias cosas, sujetos, actores decididos desde las instituciones, desde los docentes, desde los hablantes, etc. Pero bueno, le preguntamos a Nicanor, por supuesto, también si nos comparte qué posición tiene al respecto del uso de las lenguas nacionales como lenguas vehiculares en el currículum de la educación superior. Bueno, en este mismo sentido y también hilando con lo que se ha dicho, le ha dicho Fernando y Saúl, yo creo que los programas, pues desde nuestro punto de vista exigen, entre otras cosas, conciencia de los profesores que imparten los cursos y conciencia también de los estudiantes, seguramente que son atraídos por estos cursos, con respecto a la necesidad de proteger, de revitalizar, de otorgar vitalidad a los idiomas indígenas, ¿no? Así como también por la necesidad de asignar nuevas funciones sociales y académicas, sobre todo académicas, ¿no? Es de lo que estamos hablando. Por lo que yo creo que me parece necesario la planificación como paso previo de la planificación lingüística en los programas para ver en qué lugar le tocan, en qué lugar o qué tanto % de lengua indígena podemos incluir para enseñarse, para que se enseñe, ¿no?, en la lengua. De eso hay todo un debate, ¿no?, que depende del grado de bilingüismo, depende no solamente del enfoque pedagógico, porque hay quienes suponen, por ejemplo, que para enseñar matemáticas, pues sí necesitamos del español, o necesitamos del inglés, o necesitamos de otros idiomas, ¿no?, los idiomas dominantes. Para enseñar incluso la misma lengua tenemos que acudir necesariamente al lenguaje académico de la lengua dominante, ¿no? Entonces, yo creo que estos aspectos influyen muy fuertemente en la planificación del idioma, en los currículum, y sobre todo para quienes están perdiendo la lengua, ¿no?, quienes están en riesgo de perderla, pero también para quienes están interesados en aprenderla como un segundo idioma. Entonces es indispensable, en términos generales, no solamente hacer difusión, a crear un ambiente positivo, a fin de darles legitimidad, o sea, un marco adecuado de derecho en los espacios públicos y en la academia, y mayor visibilidad de los hablantes, ¿no? O sea, todo ese conjunto de problemáticas que yo creo que deben tomarse en cuenta. Y algo muy importante que más bien son recomendaciones de tipo pedagógico, ¿no? Que cuando los idiomas están mermados, o sea, hay mucha discriminación y que hay que hacer una labor muy fuerte de conciencia sobre la lengua, es necesario separar, enseñar de manera monolingüe, digámoslo así, ¿sí? Enseñar primero una lengua, luego pasar la otra, crear ambientes propicios de enseñanza, ¿no? O sea que no podemos enseñar simultáneamente, como luego a veces sucede, que hay supuestas traducciones, pasar de una lengua a otra, hacer transferencias de una lengua a otra como una herramienta para trabajar. Y eso, bueno, sabemos que eso en lenguas indígenas pues resulta equivocado. Es decir, tenemos muchos problemas porque obviamente el estudiante va a elegir la lengua que más domina, o la lengua dominante del currículum, ¿sí?, finalmente. Entonces yo creo que esto tiene que formar parte de la planificación pedagógica, la planificación lingüística dentro de los currículums. Entonces, ¿en qué momentos podemos separar? Si podemos separar las lenguas a partir de los contenidos mismos que se les está enseñando, o a partir mismo de una conciencia lingüística que los estudiantes o los profesores o la misma escuela trata de impulsar. Es decir, vamos a dar mayor peso a la lengua indígena en este momento y en este contenido y para este propósito, ¿no?
Entonces es una tarea que resulta aparentemente simple, no lo es, yo digo, es una tarea compleja, una tarea política, es una toma de posición política que tanto el hablante como la escuela, como los padres de familia, incluso los padres de familia aquí juegan un papel muy importante, ¿no? Que finalmente ellos deciden si sus hijos deben o no aprender lengua indígena, ¿no? Y eso creo que la escuela no puede eludir. Entonces yo quiero mencionar un poco la perspectiva que se está presentando, creo, con los comentarios que nuestros queridos colegas Fernando y Saúl hacen. Es que de alguna manera yo creo que tenemos que desescolarizar la escuela en esta perspectiva de reconocimiento de la lengua indígena, desescolarizar en ese sentido, ¿no? Desescolarizar, ponerle tache a la escuela, aventarla por la ventana y elegir otra y construir otra nueva escuela, ¿no? Pero yo creo que no estaría tan mal construir una nueva escuela, echar por la ventana esa que tenemos, que finalmente la experiencia histórica de nuestras universidades, de las escuelas públicas, pues ha sido el rechazo casi estructural de la lengua indígena para adquisición del idioma común de todos los mexicanos, que es el español, ¿no? Entonces, esta perspectiva de desescolarizar la escuela para planificar la enseñanza de las lenguas y la enseñanza bilingüe de manera aditiva, ¿no? No sustractiva, como fue la experiencia de castellanizadora de toda la escuela mexicana, ¿no? Y que se repite, ¿no?, en las escuelas. Ahora, un dato curioso que ya más o menos no lo voy a repetir, es que la mayor parte de los cursos de enseñanza de lenguas, pues creo que sí se ha repetido un poco el vicio de la manera en cómo se enseña un idioma, ¿no? Yo creo que aquí Suárez un poco se nos olvida que decía, las lenguas se enseñan de manera muy sencilla, con cosas que se pueden hacer, con cosas que el estudiante tiene a la mano y que puede aprender a partir de lo que tiene en la mano. No enseñar la gramática y no enseñar la ortografía, no enseñar aspectos de la lengua que a veces, lejos de animar a que el estudiante estudie su propia lengua desde el punto de vista lingüístico, se desanime, ¿no? Entonces, es una perspectiva que no reconoce la perspectiva de la diversidad lingüística que poseen los estudiantes, ¿no? Entonces, el ambiente diverso de la práctica social de la lengua en el aula, en la vida familiar, yo creo que son una cuestión que favorece la enseñanza de las lenguas indígenas. Y algo que tenemos que trabajar, tenemos que avanzar en esa perspectiva de la diversidad lingüística, más que de la perspectiva de normalización de las lenguas, y ese es un asunto ya particular, una postura muy particular, que no es que esté en contra de la normalización o de la elaboración de cartillas, normas lingüísticas, sino al contrario. O sea, yo creo que es un camino que nos debe llevar hacia allá. O sea, iniciar reconociendo la diversidad lingüística, la práctica lingüística, el reconocimiento de la diversidad, para poder avanzar en justamente la escritura normativa, académica, etcétera, ¿no? Bueno, ahí le dejo yo y espero la siguiente ronda. Sí. Pues muchas gracias, Nicanor. Muy, muy interesante lo que los tres plantean. Ahorita, luego de esta tercera pregunta, vamos a abrir un espacio por si habría preguntas del público, pero creo que los tres han planteado cosas muy importantes para abrir el espacio de la educación superior en torno de la presencia de las lenguas nacionales indígenas. Y hay como muchos elementos que nos ponen en la mesa, desde el tema de las actitudes hacia la lengua, ¿sí? Como los principales muros, los primeros muros más fuertes que habría que derrumbar probablemente, y entre otros tantos, la planificación lingüística, el posicionamiento sobre el tipo de estrategia de acuerdo a la institución, de acuerdo al tipo de población que tengamos en la institución y de diversidades lingüísticas en su amplio sentido, cómo ir abriendo espacios diversos, ¿sí? No solo, con los ejemplos que nos ponen los tres, no solo en un curso, sino como en múltiples espacios de uso y aprendizaje de las lenguas. La verdad que muy, muy interesante. Bueno, pasaremos en relación a esto también a un tema que creo que todos los que estamos trabajando en este camino nos preocupa, que tiene que ver justamente con el tema de la acreditación y la certificación de las lenguas indígenas nacionales
en la educación superior, ¿sí? Por un lado, en las carreras de grado, de pregrado, de licenciatura, en muchas instituciones se pide una segunda lengua, y cuando los hablantes de lenguas originarias piden acreditar estas lenguas, al igual que cuando están en el posgrado, ¿sí?, que se le pide el uso de una segunda lengua, depende de la institución, hay lenguas que están habilitando este espacio para la acreditación y certificación. Sin embargo, sabemos que allí tenemos un tema por resolver. Nos gustaría que nos platicaran sus experiencias en las instituciones, las posiciones que tienen al respecto. Sí, Saúl. Bueno, sí, en relación a la acreditación y certificación, hay que, generalmente una institución pide, cuando se habla de acreditación o certificación, lo que se certifica es el manejo de una lengua adicional, ¿verdad? Para el estudiante indígena, esa lengua adicional puede ser la lengua indígena o puede ser el español, también. Es decir, porque hay que reconocer que el estudiante en este sistema monolítico, pues, al que se enfrenta el estudiante, pues con frecuencia la lengua de instrucción que se utiliza, que es el español, no es la lengua materna del estudiante, y entonces el estudiante tiene que enfrentar todas las dificultades que conlleva él llevar estudios a nivel superior en una segunda lengua. Y entonces es el mérito en el estudiante es el manejo del español como segunda lengua. Y entonces también hay tal vez la posibilidad de que pueda certificar o acreditar el uso de una segunda lengua con el español. Y en el caso de la acreditación de la lengua a través de la lengua indígena, pues hay que construir toda una serie de infraestructura que permita llevar a cabo esta acreditación. ¿Qué implica? Pues hay que crear todo, instrumentos, incluso hay que meterse en una discusión en relación a cuál va a ser el constructo que se va a utilizar como base en el proceso de evaluación, es decir, es la lengua, pues, lo que se está evaluando, pero ¿qué estamos evaluando? ¿Competencia comunicativa? Algunos cuestionan el concepto de competencia comunicativa como lo plantea, no sé, Canale y Swain o Bachman, incluso como el mismo, a veces se utiliza, en algunos contextos se utiliza el concepto propuesto por el marco común de referencia para las lenguas europeas. Y entonces, bueno, un punto de partida tal vez sea la discusión sobre el constructo para el caso de las lenguas indígenas, que tendrá que ser distinto a la referencia que comúnmente se toma, que es el de las lenguas europeas, por ejemplo, el inglés, el francés, etc. En cuestión del diseño, nosotros tuvimos una experiencia muy enriquecedora en Nayarit en relación a la certificación de lengua, porque construimos un instrumento para evaluar la competencia de los profesores del subsistema de educación indígena. El instrumento incluía rúbricas para, la SEP quería que se midiera competencia tanto oral como escrita, y se diseñaron una serie de rúbricas para evaluar la competencia escrita. Y cuando, específicamente en relación a Cora y Huichol, nos pasó algo bien interesante. Aprende uno en el proceso. Fue una experiencia enriquecedora en ese sentido cuando estábamos certificando a los profesores Nayeri,
yo empecé a observar, yo me encargué de tanto del diseño de las rúbricas y el entrenamiento de los evaluadores. Pero cuando estábamos evaluando a los profesores, observé que tenían un alto resultado en su competencia oral, pero en su competencia escrita estaban saliendo con unos resultados pues muy bajos. Es decir, todo era alto, era evidente que el profesor tenía una competencia comunicativa, una competencia, pero en escritura era muy bajo y entonces empecé a platicar yo con los evaluadores y resulta que pues estaba bien evaluado en relación a la rúbrica que se había diseñado. Lo que aprendí con esa experiencia fue que las tareas que se le pidieron que llevara a cabo para la parte escrita se llevan a cabo bajo reglas completamente distintas a la expectativa, digamos, que se tiene de un escrito, y eran consistentes con sus formas, digamos, de expresión. Y entonces, pero aquí el problema era la rúbrica. Y entonces hubo que, pues, meterse a entender esas formas de expresión para poder entonces diseñar una rúbrica adecuada que implica un resultado óptimo o esperado en relación a la forma en que expresan tareas de esa naturaleza. Digo, que por supuesto que yo tenía idea, es decir, conocía eso, pero no conocía específicamente cuáles eran las normas bajo las cuales había que, o la expectativa bajo la cual había que evaluar. Y eso, hace rato que yo hablaba de la complejidad, por supuesto que tal vez debía haber empezado diciendo, por supuesto que se puede, y hay muchas experiencias como nos narró Fernando, y que conozco y con las cuales yo también he trabajado. Yo empecé diciendo es una situación compleja, tanto el asunto de la enseñanza como el asunto del uso de la lengua como lengua de instrucción, y en el asunto de la evaluación también es una situación compleja, y en mi participación lo que estoy haciendo es, o lo que hice cuando recibí las preguntas es como reflexionar en las implicaciones, partiendo por supuesto de que se puede y hay que promoverlo, pero hay que entender la complejidad y hay que irla trabajando, hay que irla desarrollando. Bueno, esa experiencia nos hizo replantear el enfoque que habíamos seguido, pues. Y digo, yo tengo experiencia evaluando el uso de una lengua como segunda lengua, pero en otros contextos, en el contexto de lenguas europeas, por ejemplo. Y hace rato yo hablaba de la enseñanza de lenguas, y partimos desde nuestras experiencias y desde nuestros, los elementos con los que contamos, pues son de los que echamos mano y vamos construyendo, pues. Pero bueno, el comentario era en relación a la complejidad, pues, y cosas que implican que a veces uno va descubriendo sobre la marcha. Creo que por lo pronto aquí puedo dejar el comentario y ahorita... Gracias, Saúl. Sí, muy, muy interesante lo que comentas. Fernando, ¿qué nos puedes decir tú sobre el tema de la acreditación y la certificación? Fundamentalmente, en lo que nos enfrentamos en las universidades con el tema de segundas lenguas y todo esto que ya nos platicaba en la experiencia de su universidad, Saúl. Sí, Gabriela, mira, yo creo que el principal reto es superar el obstáculo de la resistencia para entonces solamente enfrentar la dificultad operativa. Mientras nos sigamos resistiendo, no habrá ley, no habrá escenario, no habrá
Entonces, yo percibo que hay una gran resistencia, un rechazo a dar paso a estos derechos cada vez más finamente reconocidos. Vuelvo a decirlo, Nicanor nos acaba de repasar la recién aprobada ley de educación superior, donde se plantea, se reconocen espacios, etcétera, interés a las lenguas, pero mientras la administración, ya no es solamente un caso de tema académico, ¿no? Ya no es solo lo académico, sino la gestión universitaria, toda la administración. La tenemos que romper el obstáculo de la resistencia para que efectivamente tengamos los aspectos operativos que implica cualquier cuestión, ¿no? El día que la UNAM decida que voy a inventar, ¿verdad? El coreano sea una lengua, bueno, pues tendrá que instrumentar el coreano, las pruebas, ahorita están pues para el inglés, y el día que entre el suajili, pues se van a hacer adecuaciones, como se harán el día que entre el náhuatl, el día que entre el otomí, etcétera. Entonces, ahí pues Saúl nos presenta un esquema que efectivamente tenemos que hacerlo de la vida cotidiana, ¿verdad? El hablante de lengua indígena mexicano como lengua materna, con su derecho a que ésta sea reconocida como nacional en equidad de circunstancias que el español y la lengua de señas mexicana, por cierto, se le deberá de reconocer su lengua materna curricularmente en su expediente de gestión, de ingreso, de egreso, el español sin el cual no hubiera podido ni pasar la secundaria, tiene que entrar en un esquema regular, no de excepción. Esos obstáculos, Victoria, son los que tenemos que atender, trabajar. Y bueno, pues voy cerrando mi comentario para no repetir y dar pie si hay preguntas y comentarios a aspectos ya muy operativos que nos planteó Saúl. Desde luego, o sea, tenemos que hacer adecuaciones. Si la lengua tiene una vida oral, este matiz de las pruebas escritas, pues tiene que particularizarse, o sea, y tener toda una operación, pues con audios, con respuestas orales, para que sea el eje de evaluación de la competencia comunicativa, pues que no se va a generar a la manera en que se ha venido haciendo con el calco el portafolio europeo, ¿verdad? Lógicamente. Pero esos pasos ya de la operación, si no están vencidos los prejuicios, ¿verdad? Y los obstáculos de la resistencia, jamás vamos a ser justos en el reconocimiento universitario, tanto académico como de la gestión a los hablantes nativos de lengua indígena. Y claro, también dar la oportunidad, algunos de los posgrados, muy pocos, tienen la posibilidad de que una de las segundas lenguas que se solicitan para acreditar, para completar el paquete de requisitos de la graduación, puede ser una lengua indígena si la investigación efectivamente tiene una lengua indígena como eje de atención. Entonces, es un escenario con muchísimo trabajo, urgente, es un indicador de gran discriminación el que a un indígena no se le reconozca curricularmente su lengua materna, independientemente de que él tiene toda la libertad de elección por cualquier segunda, tercera lengua en función de sus intereses comunicativos, académicos, pero no a costa, pues, de un desconocimiento tanto de su lengua materna como del español, como una segunda lengua. Ya lo dijo Saúl, prometí no repetir, pero lo estoy haciendo, porque es un énfasis y es un indicador de discriminación el que tenemos que atender. Ojalá que estas reformas que nos da Nicanor favorezcan el escenario y tengamos efectivamente mucho más allá de una resistencia, concentrarnos en un trabajo de la operación
de una gestión universitaria justa con estas lenguas. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Muy interesante. Bueno, Nicanor, te toca esta última parte y tengo ya varias preguntas que en un momentito plantearé. Bueno, voy a ser breve para dar pie a las respuestas, ¿no?, de las preguntas de que nos están escuchando. Yo creo que, bueno, yo no voy a repetir el nacionalismo lingüístico, cultural y educativo ha hecho muchísimo daño pues a este objetivo que nosotros estamos planteando de la posibilidad de enseñar lenguas indígenas en las escuelas y de que sean tomadas en cuenta en la vida social y académica, ¿no? Entonces yo creo que este bilingüismo sustractivo, castellanizante de toda la historia moderna de México, pues ha dañado muchísimo a la conciencia lingüística de los indígenas mexicanos y de los mexicanos mismos, ¿no? Entonces, bueno, ese es el comentario que yo hago en relación con otro tipo de bilingüismo que se ha desarrollado en otras latitudes, ¿no? Por ejemplo, en el Cáucaso, por ponerles un ejemplo, en un bilingüismo aditivo, a pesar de que pues, se fortalecen las lenguas, a pesar de que se obliga a enseñar el ruso o el árabe como lenguas nacionales, pues no dejan de desarrollar sus lenguas locales en la educación desde la primaria hasta la universidad, ¿no? Entonces es un ejemplo de bilingüismo aditivo que creo que nos cuesta trabajo tomar en cuenta como ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, para dar respuesta, creo que a primera vista parece claro que los cursos que se imparten o los cursos que se dan o se pretenden dar de enseñar la lengua indígena como L1 o como L2 ya nos plantea aquí un problema de evaluación, o sea, de qué vamos a certificar, como L1 o como L2, como primera lengua o segunda lengua, la lengua que más domina, la lengua que menos domina, en qué lengua se va a evaluar, ¿no? Y en qué lengua se va a certificar si es lengua originaria, no es nativa, ¿no?, etcétera, ¿no? Eso ya nos plantea un problema técnico, ¿no? Si el objetivo tiene fines político-pedagógicos, de revitalización, ya también nos plantea otro objetivo. Si se es para plantear normas ortográficas, ya está otro objetivo que nos plantea para certificar. Bueno, entonces parece claro que los objetivos de enseñanza o para enseñar o enseñar en lengua indígena no es todavía nada claro, ¿no? Pero sí queda en la mesa algo muy importante que no lo voy a repetir, ya lo dijeron, que yo creo que dependerá de las mismas lenguas, ¿no?, y de los mismos hablantes que de alguna manera tendrán que convencionalizar si la importancia que le están otorgando la lengua es oral o escrita, en qué situación, en qué contexto de práctica social se va a evaluar o a certificar, ¿no? Bueno, sabemos que entonces que las lenguas indígenas están constituidas de un conjunto de variaciones de uso. Entonces es necesario que se reconozca la eficacia pedagógica de todo esto a pesar de las variaciones, ¿no?, lingüísticas o diversidad lingüística existente, ¿no? Entonces es igualmente necesario que en los programas podamos saber a qué fines, o sea, cuáles son los fines o con qué objetivos tiene el enseñar lengua, ¿no? ¿Para qué enseñar lengua indígena? Desde el punto de vista del currículum, desde el punto de vista social, desde el punto de vista político. ¿Y para qué definir qué enseñar, ¿no? O sea, hasta ese grado. Yo creo que eso es importante. Entonces, el panorama nos indica que las metodologías de enseñanza adoptadas por los cursos que hemos tenido la suerte de ver, pues pueden diferir en sus objetivos, en sus medios, en sus estrategias, en su programación, en sus ejercicios mismos que desarrollan, sus modalidades de cursos, en los papeles atribuidos al profesor, si este profesor es más cashlán o es más embueje, como dicen en otomí, es más jefe, y el tipo de participación del alumno en el diseño de los cursos y en otros aspectos, ¿no? Con relación a la norma lingüística, que todos estos pues gravitan en torno a la problemática pedagógica, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todos estos
cuestiones metodológicas se mueven desde una gran variedad de formas de trabajo que van desde una pedagogía centrada en el código, como dice Gagné, a una pedagogía centrada en el uso del código. Entonces, yo creo que dependerá de la identificación, pues yo creo que de la misma vitalidad que tenga la lengua para proponer acciones que tiendan justamente eso, pero para eso tenemos que dar una batalla política de politología lingüística dentro de las instituciones de educación superior, quienes creemos en estas posibilidades, ¿no? Yo así lo dejo. Yo creo que necesitamos mucho camino por andar, ¿no? Todavía sí. Todavía sí. Muchas gracias, Nicanor, también muy importante. Aquí voy a retomar algunos comentarios que han llegado vía el YouTube y vía la plataforma. Les pido que algunos son comentarios y otras son algunas preguntas. Cada uno de ustedes tome alguna de las preguntas, la que se sienta más a gusto para contestar. Neily Montero Camonfort, solo como un comentario, dice que la Escuela Normal Bilingüe Intercultural de Oaxaca, la ENVIO, ya tiene años que, por ejemplo, elaboran los trabajos recepcionales de manera bilingüe y que recientemente también han empezado algunos casos a elaborarlo de manera trilingüe, lengua indígena, español e inglés. Así como ejemplos, ¿verdad? Bueno, hay otro comentario de Noemí Mayra Vázquez. ¿Existen documentos normativos que propongan líneas de acción respecto de la enseñanza de las lenguas indígenas? Documentos normativos que propongan líneas de acción para la enseñanza de las lenguas indígenas. Kitze Morales, uno de los ponentes, mencionó que las universidades son espacios muy discriminatorios. ¿Qué autores analizan esto? ¿Es el mismo tipo de discriminación que sucede en la sociedad en general o estamos hablando de otro tipo de discriminación? Alexis Ibáñez, retomando un poco el reconocimiento de las lenguas, pregunta ¿a qué se debe que en la maestría en desarrollo educativo de la universidad se pide como requisito la comprensión de una segunda lengua, considerando que algunos compañeros hablan lenguas indígenas nacionales o de su lugar de origen? Dice, ¿podría existir algún cambio ahora con la aprobación de la Ley General de Educación Superior en estos aspectos, como mencionó el doctor Nicanor? Luego, el doctor Serrano también pregunta el asunto de los profesores que trabajamos en los programas de posgrado y en educación superior, ¿cómo tendríamos que transitar para trabajar con las lenguas nacionales? ¿Cómo convertir las lenguas nacionales en lenguas académicas? Es otra pregunta. Joaquín del Río pregunta, y hasta aquí me quedo, los egresados de estas instituciones, de las que muchos de ustedes mencionaron, entiendo, reingresan a ellas como docentes, los hablantes de lenguas indígenas, reingresan como docentes o a otros campos profesionales, y en el caso de que al momento que reingresan a las instituciones donde se formaron, modifican sus prácticas docentes, ¿sí? Bueno, pues hay un poco más de preguntas, pero me gustaría, como ya tenemos 15 minutos para cerrar el programa, que ustedes nos pudieran compartir alguna de sus opiniones. Sí, yo nada más les sugeriría, por favor, que fuesen breves, 3 o 4 minutos cada uno para dar espacio nada más a un cierre. Gracias. Perfecto. Gracias, José Antonio. Sí, empezamos con Fernando, adelante. A ver, miren, pues de una manera muy general, el tema de las lenguas como el uso académico de las lenguas, digamos, pues tiene que partir desde, en mi opinión, desde luego, ¿verdad? Tiene que partir desde la educación básica. El uso, es decir, no podemos pensar en que hasta que lleguemos a la licenciatura, al posgrado, allí entonces vamos a ver si el Mazahua es apto de... No.
el posicionamiento de la lengua como lengua de instrucción, lengua de todo uso escolar, de reflexión, debe de estar desde la educación básica. El cohibir el uso de las lenguas en esa fase, cosa que es una práctica en muchísimos espacios, Nicador acaba de dar así el escenario, efectivamente cohíbe muchísimos aspectos y le da en la torre a una perspectiva pues de que las lenguas no tienen utilidad, otra vez, pues más que para hablar de rebozos y de canastas. Entonces, una política lingüística, yo sé que hay esfuerzos, sé que hay disposiciones, hay casos ejemplo, desde luego, ¿sí? Pero esto tiene que dejar de ser un elemento anecdótico, tiene que ser una postura, la complejidad de la que han hablado, pero efectivamente es pertinente para cualquier lengua ser funcional para la transmisión de los conocimientos de todos los campos de experiencia humana, siempre y cuando el mejor escenario sea que estas lenguas están usadas para la reflexión y la discusión desde los primeros años de la enseñanza formal. Ya después, árbol que crece torcido, son mis comentarios muy en general. Muchas gracias, Fernando. Gaby, nada más permíteme una intervención. En este momento, por favor, se les va a pedir a todos los asistentes que llenen un formulario. Vean el chat para que llenen el formulario de la asistencia, por favor, dado que tenemos una diversidad amplia de estudiantes de otros programas. Gracias, disculpa. No, gracias. Saúl, adelante. Gracias. Bueno, yo voy a retomar este mismo punto que abordó Fernando. Hace rato mencioné muy brevemente una experiencia una experiencia que estuve trabajando con profesores de primaria, porque concuerdo completamente en lo que dice. Y también lo mencioné así muy brevemente, pero en ese proyecto la intención era reflexionar junto con los profesores para que encontraran maneras de hacerlo. Es decir, porque esa resistencia de la que hablaba Fernando también se vive desde los profesores mismos, como ese temor y esa idea de que no se puede, no lo pueden hacer. Y entonces empezamos a explorar prácticas cotidianas en donde identificaron muchos elementos que están en el plan de estudios, de matemáticas y de otros aspectos. Y entonces lo que hacíamos era, bueno, explorarlas, pero sobre todo reflexionar en el lenguaje que usan para hablar de ellas o para razonar sobre ellas. Y se dieron cuenta, claro, y tiene que haber reflexión sobre formas, construcción de nuevas formas, pero se dan cuenta de que su lenguaje les permite hacer eso. Incluso la reflexión sobre la posibilidad de incorporar préstamos como una estrategia, pero el propósito de esos talleres era que el profesor adquiriera la confianza de que es posible y entonces se animara a hacerlo en el salón, porque cuando empezamos me decían, es que ¿cómo voy a dar matemáticas en el salón? Eso no se puede. Pero justo a partir de la reflexión sobre las prácticas que circulan en las comunidades y se fueron dando cuenta. Entonces yo sí estoy de acuerdo pues en que, claro, implica pues una serie de, toda una planificación, pero e implica, como decía Fernando, un cambio de actitud ante toda esta ideología que se nos ha venido imponiendo a través del tiempo, siglo pasado, de que no es posible y de que la lengua pues solo tiene espacio para el hogar.
El asunto es que en el hogar la lengua se usa de una manera muy similar a como se espera que se use en el contexto escolar. Muy bien. Y muy brevemente, perdón. Sí. En relación a la primera pregunta de normativas, tengo entendido que en el INALI llevaron a cabo un proyecto donde buscaban generar un documento. No le di seguimiento, no sé, tengo entendido también que el proyecto se interrumpió. La idea era generar un documento, yo no sé hasta qué punto sea posible, parecía un proyecto interesante, para generar un documento parecido al marco común europeo, pero como algo así como un marco común de las lenguas indígenas. No sé hasta qué punto pueda hacerse algo así para las lenguas habría que ver si llegaron a la generación del documento en el INALI. Muy bien. Nicanor, quiero introducir una pregunta que a lo mejor también tú la puedes contestar y si no también ya para los últimos minutos. ¿Existe algún espacio para obtener la constancia de comprensión lectora de lenguas indígenas? Tiene mucho que ver con este debate que tenemos en los posgrados. Generalmente lo que se le pide a un estudiante para egresar de una maestría, de un doctorado o incluso para ingresar a un doctorado es una constancia de comprensión lectora, ¿sí? Y ustedes hablaron mucho justamente de esta cuestión que, por un lado, las lenguas en su dimensión oral que no necesariamente se empatan con las prácticas que usamos en el español para acreditar, por ejemplo, el español. Entonces, esta pregunta me parece así también como para tratar de cerrar algunos puntos, ¿sí? Nicanor, y luego les doy la palabra. Sí, mira, yo creo que con esta pregunta última, yo creo que ha habido varios esfuerzos por establecer programas de certificación, sobre todo de peritos de la PGR, ¿no? Hoy de la Fiscalía. Pero ha quedado en intentos nada más de creación y no desconozco en realidad si haya programas específicos yo creo que está por hacerse. O sea, son programas necesarios, ¿no? Y aquí es una paradoja, sí, efectivamente es una paradoja. Necesitamos de herramientas para, pues, dictaminar o certificar, así es la palabra, dentro de las instituciones. Yo creo que es una urgencia, ¿no? Porque de hecho ya hay peritos traductores en los juicios orales, en los juicios que se llevan a cabo. Entonces es un tema abierto, yo creo. Y la otra es sobre la discriminación que se da de las lenguas indígenas en las universidades, en las escuelas en general. Y yo creo que este tipo de discriminación, hay niveles de discriminación. Para el caso de las lenguas indígenas, pues es muy crudo, la discriminación es bastante fuerte, ¿no? Comparada a la discriminación, aquel que habla el español, que no habla el español estándar, que no habla el español académico, que no habla el español culto en una universidad, pues prácticamente está excluido de la universidad, ¿no? Entonces yo creo que hay también otro grado de discriminación lingüística, una discriminación que se basa en la norma, en una supuesta norma culta, la existencia de una norma culta, una norma académica, que en esa norma académica se ocultan, pues, la discriminación, de alguna manera, ¿no? Entonces, eso es un problema que creo que sobre el que tenemos que trabajar, y los que trabajan en este enfoque de la diversidad lingüística, o basada en la diversidad lingüística, cuestionan el problema de la norma oculta, la norma oculta de la lengua culta, ¿no? Entonces, ese es un gran problema. Ahora, yo creo que hay varias experiencias ilustradoras, muy sugerentes, que nos pueden servir para ir caminando, o sea, para caminar lento, despacio y fuerte, ¿no? Yo creo que las experiencias, yo tuve la fortuna de conocer una en el Amazonas, de la Universidad del Amazonas, un programa de enseñanza, un programa de formación de profesores, acompañada de una política lingüística a nivel municipal.
San Gabriel las Cachoeiras, ¿no? Entonces, este programa de formación, digamos, bilingüe, las clases tienen que impartirse en lengua indígena, en Tuyuca, Tucano y Ñengatú. O sea, esa es la norma. O sea, la lengua indígena se convierte en lengua académica. Pero esto tiene que ir acompañado de una política lingüística local. Política lingüística local que tiene que ver con nuestras instituciones. Creo que las instituciones, la autonomía de las instituciones radica justamente en la posibilidad que tienen de construir políticas lingüísticas a nivel institucional local, es decir, a nivel del colegio, a nivel de la escuela, a nivel de la universidad. Debemos tener una política lingüística que posicione y que deconstruya esta posición desventajosa que tienen las lenguas indígenas frente a las lenguas vehiculares dominantes, el español, ¿no? Entonces, ese es un comentario que creo que nos puede ayudar a avanzar en este terreno, ¿no? Los profesores tienen un papel importante aquí, ¿no? Yo creo que los profesores militares, que tienen que traspasar esa barrera que no es barrera, más bien traspasar esa posición ideológica indigenista a tener una posición más política, de política académica, que reafirme esta perspectiva de una educación pues diferente, ¿no? En las instituciones de educación superior. Bueno, ya se comentó, esto da para más, o sea, yo creo que las experiencias nos pueden ayudar a entender cómo el tamaño de la bronca, el tamaño del problema, ¿no? Las experiencias, yo tuve suerte de estar en programas de doble inmersión en Canadá con reservas indígenas, y me di cuenta que hay universidades indígenas en el Canadá que desarrollan, que tienen materiales, que tienen instrumentos, que pueden trabajar las matemáticas, la ciencia, lo que ya comentó Fernando en ese momento, son experiencias que ya están, digamos, en otros países desarrollado muy fuertemente, ¿no? Bueno, yo aquí le dejo, quizás no dije todo lo que tenía que decir respecto a las preguntas que se hicieron, pero bueno, hice un esfuerzo. Gracias. Muchísimas gracias a los tres compañeros panelistas. Indudablemente quedan un montón de preguntas para seguir debatiendo, pero creo que sí se han puesto varios puntos en la mesa de por dónde construir nuevas formas de trabajo con las lenguas indígenas nacionales en la educación superior. Creo que aquí hay puntos de agenda con experiencias más o menos consolidadas y con posicionamientos sobre cosas que ya conocemos que hay que tocar para empezar a transformar. Si lo logramos, eso lo veremos, pero por lo menos están los puntos sobre la mesa. Muchas gracias a los tres. No sé si, José Antonio, tú quisieras hacer un cierre de esta mesa. No, del contenido no. Me gustaría que tú cerraras y ahorita nada más cierro el ciclo de hoy. Perfecto. Pues yo ya con esto estoy cerrando, salvo que alguno de los compañeros, Saúl, Fernando, quisieran agregar algo, si no ya estamos cerrando. ¿Fernando? Sí, le veo. Muy brevemente, esta mesa, desde luego, enfocada en la educación superior y todas las reflexiones que hemos generado, que están pues en la mesa y muchas más, muchísimas más de los propios profesores, de gentes de la comunidad que no necesariamente han pasado por la escuela. Me hace pensar en que estamos, digamos, acariciando la cereza del pastel, la educación superior, cuando los problemas en la base todavía están de mucha atención, de manera que yo haría, ¿verdad?, una invitación a que se acerquen las experiencias, las necesidades que se viven en la educación superior. Si no se comienzan a trabajar desde la educación básica, van a seguir siendo gusanos de la cereza y no el néctar que quisiéramos estar deleitando de ellas, simplemente. Muy adecuado, y creo que todos coincidimos con eso, y más claro, en nuestra universidad, que tenemos maestros que trabajan en básica fundamentalmente, muchos, ¿verdad? No sé si, Saúl, algún comentario final, si no, Nicanor, ¿no? ¿Ya? Pues mira, yo creo que ya
te dejamos aquí. Dejamos aquí. Ya, hay y mucho por que su- comentar, desde luego, porque Sí, yo estoy viendo el tiempo, ya estoy viendo el y ya. reloj y ya. Y listo. Sí. Esperamos contar con ustedes para otros eventos y los vamos a tener presentes para seguir debatiendo y profundizando. Muchas gracias nuevamente. Igual yo agradezco a Fernando, a Saúl, la amabilidad que tuvieron para estar aquí con nosotros y debatir. Es un tema que creo que está latente y que vamos a continuar, ¿no? Así es. Muy bien. Bueno, de parte de la Maestría en Desarrollo Educativo, les damos las gracias a todos, ¿no? Empezando por Gabriela Sarni, Fernando Nava, Saúl Santos y nuestro compañero de trabajo también, Nicanor Rebolledo. Quisiera agradecer la presencia de todos ustedes. Ahora sé que entraron de diversos programas también de la UPN en otros lugares de Oaxaca. Por lo tanto, para poder garantizar que ustedes tengan la constancia, al último, bueno, no tan al último, se les planteó una liga, por favor, de acceso. Llenen todos los datos que están planteándose ahí. Esta liga todavía va a estar abierta 1 hora para que ustedes tengan tiempo de registrar su asistencia y poder hacer las constancias respectivas. Agradecemos la participación de ustedes. No dejen de estar atentos también a las próximas conferencias. La próxima más o menos ya está prevista entre el 21 y el 28, que es sobre los saberes digitales. Yo les pediría que estén atentos a la publicidad que hacemos nosotros de este ciclo de conferencias. Muchas gracias a todos por su asistencia, conferencistas, alumnos. Recuerden que estamos con problemas de sanitarios todavía. Por favor, tengan mucho cuidado, usen cubrebocas, lávense las manos y estén atentos y cuidadosos a sus familiares. Muchas gracias. Hasta luego. Muy bien. Gracias. Gracias. Bueno, Saludos gracias. a todas. Hasta luego. Saludos a todos. Gracias. Gracias. Adiós. Cuídense. Educar para transformar.